Buenas tardes, mi nombre es Lady García, soy estudiante de Ingeniería Industrial y el día de hoy quisiera hablarles sobre un tema de un libro que se llama Análisis de fuerzas internas en estructuras. Específicamente quisiera hablarles sobre estructuras que son como armaduras, y con base a eso resolveré un pequeño, al final de explicarles todas las temáticas, les daré un ejemplo para comprender cómo aplicar estos conceptos correctamente. Entonces, dando inicio, pues para empezar quisiera hablarles un poco sobre qué es una armadura. Bueno, ¿qué es una armadura? Una armadura es una estructura compuesta por elementos rectos. Generalmente son barras conectadas entre sí mediante articulaciones. Su función es soportar cargas, transmitirlas y distribuirlas hacia los apoyos. Y estos generalmente son muy comunes por ejemplo, en puentes, en techos industriales, en torres de energía, en grúas y etcétera. Bueno, las armaduras generalmente se analizan suponiendo que sus barras solo soportan fuerzas normales o fuerzas axiales. Sin embargo, cuando analizamos puntos dentro de un elemento, sí debemos considerar axial, cortante y el momento. Entonces, ¿por qué necesitamos analizar las fuerzas internas? Pues como toda estructura está sometida a cargas externas, como por ejemplo el peso propio, el viento, las máquinas, las personas, etc. Cuando una carga actúa sobre la estructura, esta carga genera reacciones en los apoyos y también genera esfuerzos internos dentro de cada barra. Entonces, conocer estos esfuerzos es realmente fundamental para, primero, prevenir fallas. Segundo, seleccionar materiales. Tercero, dimensionar perfiles. Cuarto, y no menos importante, garantizar la seguridad. En ingeniería no basta con saber cuánto pesa la estructura. Realmente es esencial saber cómo reaccionan internamente sus elementos. Ahora hablaremos sobre los tipos de fuerzas internas. La primera es la fuerza axial o normal, que se identifica como F. Bueno, esta es la fuerza que actúa a lo largo del eje de la barra. Puede ser de tensión, que es básicamente donde la barra se estira, y puede ser de compresión, donde la barra se acorta. El segundo es la fuerza cortante, que se identifica como V. Es la fuerza que actúa perpendicular al eje de la barra, o sea, tiende como a cortar el elemento. Tercero es el momento flector, que se identifica como M. Bueno, esta es la tendencia de la fuerza a doblar el elemento. Entre mayor sea el momento, mayor será la flexión del material. Un ejemplo que podríamos hacer es cuando te apoyas en una mesa. La mesa experimenta momentos y cortantes en sus patas, aunque tú solamente veas la fuerza vertical. Bueno, método del corte. Bueno, este método es una técnica para encontrar las fuerzas internas en un punto específico de una barra, el cual consiste en 4 pasos. El primero, aislar el elemento. Aquí básicamente se separa del resto de la estructura para observar solo las fuerzas relevantes.
El segundo es, debemos realizar un corte en el punto de interés. El corte deja expuesta la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento flector, que son como las internas. Y tercero, hacer un diagrama de cuerpo libre. Aquí solo se mantiene una de las dos partes del corte. Cuarta, básicamente aquí hacemos la aplicación de ecuaciones, de las ecuaciones de equilibrio, que son la sumatoria de fuerza en X igualada a 0, sumatoria de fuerzas en Y igualadas a 0 y la sumatoria de momentos igualadas a 0. Estas ecuaciones nos permiten calcular los valores. Bueno, en relación con el ejercicio modelo, que estaré hablando en el último momento, el ejercicio que vamos a resolver pertenece al capítulo de fuerzas internas y momentos. Bueno, estos son algunos de los soportes en aplicaciones bidimensionales. No están todos, pero aquí están unos de los que vamos a usar en el ejercicio. Aquí podemos encontrar los soportes de cuerda o cable o de resorte, en el cual se usa una fuerza colineal. El segundo sería un soporte de contacto con una superficie lisa y solamente usamos una fuerza normal. Aquí el soporte hace contacto con una superficie rugosa y aquí usaremos dos componentes, que sería el componente X y el componente en Y. Aquí estaríamos usando el soporte del pasador, que está claramente en el ejercicio, y aquí utilizaremos dos componentes, que son en el eje X y en el eje Y. Y también, que es uno de los últimos, que no tengo los otros, los tengo en otros cuadros, pero estos son los que vamos a usar. Aquí está el soporte de rodillo y otros soportes equivalentes. Bueno, este soporte nada más utiliza una fuerza normal, que será perpendicular. Bueno, dando inicio al ejercicio, dice el enunciado: dibuje el diagrama de cuerpo libre de la viga de la figura y determine las reacciones de los soportes. A continuación les voy a explicar el procedimiento de lo que yo hice en el siguiente ejercicio. Aquí me están dando dos soportes, pero todos sabemos que los soportes son diferentes, ya que uno es un soporte de pasador y el otro es un soporte de rodillo. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Como el soporte de pasador tiene dos componentes de fuerza, utilizaremos los componentes en X y en Y. Y como este es un soporte de rodillo, utilizaremos solamente una fuerza normal, que será la perpendicular a la que estará aquí en este ejercicio. Entonces, ya realizamos el diagrama. Aquí pues ya sabemos que son dos componentes, en AX y AY. Y aquí es una componente perpendicular, como está en X, tenemos que ponerla en BY. Y aquí hay una fuerza de 500 libras. Bueno, el siguiente paso será realizar la sumatoria en las fuerzas en X y la igualamos a 0, las sumatorias en las fuerzas en Y, que también la igualamos a 0, y nuevamente la sumatoria de los momentos en A y lo igualamos a 0. Bueno, respecto a las sumatorias en fuerzas en X, solamente nos encontramos con AX y este lo igualamos a 0. Siguiendo con las sumatorias de fuerzas en Y, encontramos AY más BY menos 500 libras, ya que este va hacia abajo, entonces será negativo. Aquí realizamos el despeje de una vez. AY más BY igual a 500 libras. Pues aquí lo que hicimos fue pasar letras con letras y los números aparte. Bueno, siguiendo con la sumatoria de los momentos,
Respecto a A, aquí nos encontramos a BY. BY va en sentido antihorario hacia A, entonces por ende será positivo, y la distancia de B a BY hacia A es de 3 pies. Ahora, respecto a la fuerza de 500 libras, irá en sentido horario hacia el punto A, entonces esta será negativa por la distancia que será 3 pies, perdón, será 3 más 3 será 6 pies, y esto lo igualamos a 0. Realizamos el despeje, multiplicamos, y esto nos dará como resultado, BY nos dará 1000 libras. Entonces, ¿qué haremos ahora? Recordemos que estábamos aquí y realizamos el despeje, entonces como ya tenemos BY, lo podemos reemplazar aquí. Entonces nos quedaría AY más 1000 libras, igual a 500 libras. Aquí nuevamente realizamos despejamos AY, y esto nos quedará como AY igual a menos 500. Como resultado, esto quiere decir que entonces AY no será su fuerza no será hacia arriba, o sea, no será positivo, sino que será hacia abajo, ya que el resultado nos dio en negativo. En conclusión, el estudio de las fuerzas internas en los elementos de una estructura es fundamental para comprender cómo ésta responde realmente ante la aplicación de cargas externas. Aunque pues a simple vista una armadura parezca un conjunto de barras conectadas, básicamente en su interior desarrollan fenómenos esenciales como fuerzas axiales, cortantes y momentos flectores, los cuales estos pues determinan su comportamiento estructural y su capacidad de soportar esfuerzos. Conocer estos conceptos permite evaluar la seguridad, la estabilidad y la eficiencia de cualquier sistema estructural, desde los más sencillos hasta los más, se podría decir que hasta los más complejos. El método del corte se presenta como una herramienta efectiva y precisa para analizar estos esfuerzos, ya que nos permite aislar un punto específico del elemento y determinar las fuerzas internas para que éstas actúen en él aplicando únicamente las ecuaciones básicas del equilibrio. Bueno, de esta manera, la introducción nos permite comprender que el análisis estructural no solo se trata de identificar cargas externas, sino que también como que nos ayuda a entender cómo estas se transmiten dentro de cada elemento y cómo influyen en su diseño y funcionamiento. Muchas gracias, eso es todo.